Hola ecoartistas, bienvenidos a Ecobrisa. Yo soy Vicky y hoy vamos a reutilizar cartón. Lo que haremos será una cesta de cartón. Aquí tenemos la base y a partir de ella he medido 15 centímetros por cada lado. Vamos a marcar bien las líneas de los dobleces, simplemente con una regla y la punta de las tijeras trazamos para que el doblez se nos haga más fácil. Hago marcas cada 2,5 centímetros. Una vez que ya he trazado todas las líneas, corto con un cúter. Lo que hacemos son tiras de estos laterales para poder tejer nuestra cesta de cartón. Ahora tomamos tiras de 2,5 centímetros, que es la medida que yo utilicé en las tiras laterales, y estas tiritas que he cortado las voy a aplastar para que se me haga más fácil trabajar. Lo mismo haremos con las tiras recortadas de los laterales. Las aplastamos para que sea mucho más fácil poder entretejer las tiras. Una vez que ya tenemos aplastadas las tiras, vamos a levantar una tira sí y otra no para poder separar. Y aquí es donde vamos a poner la tira entrecruzada. De esta forma tendremos una tira por delante y otra por detrás. Yo voy a utilizar cola blanca para pegar, pero si ustedes prefieren pueden utilizar silicona caliente. Vamos poniendo pegamento en cada punto de unión entre las tiras verticales y la horizontal. Vamos a presionar y podemos poner algo de peso encima para que esta tira se pegue bien, ya que es la primera y necesitamos que esté bien fija. Una vez seco el pegamento, vamos con el lateral más corto y hacemos lo mismo. Levantamos una tira y la otra la dejamos, tomando en cuenta que la última tira del primer lateral quede por encima y la otra por debajo, o viceversa, según ustedes lo hayan hecho. Ahora colocamos la tira horizontal y ponemos pegamento en los puntos de unión. Lo fijamos y lo dejamos secar. Vamos ahora con la segunda tira. Entonces vamos a levantar de forma contraria a la primera línea. Es decir, si esta estaba por encima, ahora va por debajo. Entonces la pasamos para adelante. Empujamos y doblamos bien el cartón para que la tira quede lo más junta a la de abajo. Ponemos la tira. Y ahora voy poniendo cola blanca en cada punto de unión y fijándome que la tira vertical quede bien estirada. Así que tiro un poco hacia arriba y la fijo con una pinza. Mientras más ajustado esté, va a quedar más firme la cesta. Dejamos secar y haremos lo mismo con el resto. Así nos tienen que quedar. Como ven, queda bastante fija, pero yo además la voy a cubrir con papel de cocina y cola blanca. Esto hará que todos los bordes de cartón queden cubiertos, queden un poco redondeados para que no queden tan afilados. Entonces tomamos cola blanca. Yo uso cola blanca pura, pero ustedes si prefieren pueden utilizar cola blanca diluida. Ponemos la toalla de papel y vamos pegando. Añadimos más pegamento si hace falta. Y les recomiendo que utilicen un pincel con cerdas duras, ya que esto ayudará a fijar el papel en los pliegues, porque no quiero que se pierda la forma, quiero que se mantenga la forma del entretejido. Entonces, una vez que hemos hecho y hemos dejado secar, nos queda así y solamente hace falta que lo hagan por fuera. Con una cinta métrica vamos a tomar la medida de todo el contorno de la cesta. La medida que ustedes les dé le van a dejar 1 centímetro más y ahora tomamos la medida de la altura más la base de la cesta. Con esas medidas vamos a cortar una tela y esta tela va a ser el forro interior de la cesta. Aquí ya la tengo yo de color rosa. Dejamos de lado la tela y ahora vamos a pintar nuestra cesta. Utilicen el color que prefieran y la técnica que a ustedes más les guste. Yo simplemente le voy a dar color y en este caso rosa para que combine con el forro que ya tengo. Una vez pintada vamos a dejar que esto seque y vamos a trabajar con la tela. Doblamos a la mitad y pasamos una costura por este borde. Una vez hecho esta costura voy a abrirla y además voy a pasar una costura por aquí. Esa será la base. Ahora presionamos uno de los laterales para que se fije el doblez que vamos a unir con la costura de la base. Esto nos va a servir para que nos dé el ancho de la base que necesitamos, pero para saber qué distancia debemos dejar desde la punta hacia adentro, tomamos nuestra caja. En mi caso tiene 15 centímetros y con la mitad de esa medida marco la tela. La fijo con un alfiler y por aquí voy a pasar la costura.
Y vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Una vez cosido nos tiene que quedar así. Ya nuestra caja ha secado la pintura, como ven por dentro no hemos hecho nada, y colocamos el forro. Si han tomado bien la medida les tiene que quedar encajado perfectamente. Ahora vamos a pegar el forro en la caja. Nos vamos a guiar por esta línea y doblando el borde del forro vamos a pegar con un poco de silicona caliente a la cesta de cartón. No hace falta que ponga mucha silicona, con un hilo fino es suficiente. Y lo vamos a pegar justamente en el doblez que hemos hecho. Hacemos esto en todo el borde, de esta forma quedará fijo y además muy bien terminado. Una vez que hemos hecho todo el borde, vamos a decorar al gusto. En este caso voy a empezar por la parte de atrás donde está la costura del forro y voy a pegar un encaje. Ustedes si quieren peguen un encaje o una cinta o lo que prefieran, dejarlo tal cual también es válido. Además encima voy a pegar una cinta, pero en este caso voy a empezar por la parte delantera, ya que dejaré un trozo para hacer un lazo. Una vez pegado hacemos el lazo y ya podemos utilizarla donde más prefieran. En mi caso la voy a utilizar para poner las toallas en el baño. Si quieren ver más cajas organizadoras les dejo este video y para no perderse ningún video de reciclaje suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!